6 en punto de la tarde y aquí comienza Encrucijada Radio Show con Lilet Balsa a través de Radio Fairfax. Acompáñame, comenzamos ya. Bienvenidos a Encrucijada Radio Show. Hoy tengo una invitada de lujo. Voy a presentar muy resumidamente quién es. Pero como es característica de este programa, ella no está aquí porque sea famosa o porque tenga una gran trayectoria de profesional, sino porque al indagar sobre ella, no solo encontré el trabajo social y profesional que realiza desde los años 90, sino porque capté su esencia, porque al conversar con ella brevemente por teléfono, vi que era una mujer que encajaba perfecto en el programa por su sensibilidad, reflejada precisamente en su trabajo. Así que acomódense, porque estoy segura que van a disfrutar de esta conversación. Ella es Cecilia Domeyko, periodista, cineasta, que ha trabajado en documentales en varios continentes, desde Perú hasta Uganda, imagínense. Y ahora está de escritora de una novela muy acorde a la crisis humanitaria que estamos viviendo actualmente, Sacrificio en la Frontera. Aunque ese libro ya se ha escrito hace 2 años, pero esta novela la vamos a hablar un poquito más adelante. Primero vamos a conocerla a ella. Cecilia es ganadora de mucho reconocimiento por su trabajo como productora, directora, en colaboración con otros cineastas, en televisión, revistas y mucho más. Entre los galardones que ha recibido se destaca que es la primera latina que recibió el 2011 el premio Woman of Vision Award. A través de su larga carrera produciendo documentales, ha tocado temas sensibles que afectan a la sociedad, como la discriminación, las pandillas, la violencia doméstica, el SIDA, la política y muchos más. Mil gracias por estar aquí, Cecilia. Bienvenida. Gracias a ti por invitarme, Lilet. Tengo un gran gusto de estar aquí contigo hoy día. Quiero comenzar conociendo a la persona, a Cecilia, la adolescente quien decidió utilizar las letras, estudiar periodismo para expresar las cosas que pasaban en la sociedad chilena de donde es usted originaria. ¿Cuántos años tenía y cuál era el contexto familiar y social en el que vivía? Yo soy hija de padre diplomático chileno. Me tocó viajar por todo el mundo durante toda mi niñez y adolescencia. ¡Qué feliz! Y el último lugar el lugar donde yo terminé la secundaria fue Ottawa, Canadá. Y ahí en realidad empecé antes de llegar a Chile, porque tenía 16 años, empecé a escribir para el diario local lo que sucedía entre los jóvenes latinoamericanos en Ottawa. Y eso fue muy importante, más que nada porque justo después de eso llegué a Chile y me ayudó mucho a entrar a la escuela de periodismo y estudiar periodismo, que era lo que yo quería. Me dio ese agregado que uno necesita para entrar a una universidad buena. Y bueno, y ahí estudié periodismo y me gradué a los 4 años de periodista. Cuando era adolescente, ¿qué es lo que le llamó a la comunicación, a las ciencias de la comunicación? Yo desde muy niña, desde como los 11 años, yo escribía todos los días un diario de vida, que es algo que yo le recomiendo a cualquier adolescente que quiera seguir una carrera de escritora o periodista, porque eso es increíble como ayuda. Yo empecé escribiendo en inglés porque vivía mucho en países angloparlantes. Entonces, cuando me trasladé de Chile, tuve que empezar a cambiar el idioma y a escribirlo en español. Y eso también me ayudó mucho porque mi español en ese momento no estaba tan bueno,
porque he vivido mucho afuera del país. Ujú. Pero yo siempre quise hablar de lo que ocurría a mi alrededor. Cuando adolescente era más, empecé hablando de mis amigos, que eran de todos los países de Latinoamérica. Eh, y eso me ayudó también después mucho porque conocí mucho a los países, otros países, que no era Chile. Claro. Me ayudó mucho a conocerlos a través Otras de mis culturas. amistades. Y Ujú. entonces aprendí mucho de las idiosincrasias de cada país. Y eso me interesaba mucho en ese momento. Después, claro, de graduarme, empezaron otros intereses. ¿Tuvo algún referente, digamos, de un comunicador que le haya llamado la atención en esa época? Lo que tuve fue un profesor en mi último año de secundaria, del high school, que me alentó mucho a escribir y fue el que me insistió en que yo me acercara al diario, al periódico local de Ottawa, que era el Ottawa Journal, y que ofreciera mis servicios de escritora adolescente. Y si no hubiera tenido a ese mentor, no lo hubiera hecho, no me habría atrevido a hacer una Animado. cosa así. Ujú. Oh, qué interesante, qué bueno que alguien vio, seguramente él captó, ¿no? Sí, y Que era muy, ahí había talento para hacer comunicación. y era muy duro conmigo porque me Ujú. tomó especial Exigente. interés. Entonces me insistí en que yo escribiera mejor y eso fue muy importante. Qué bueno. Quiero hablar de Mariposa Cultural Foundation. ¿Qué es? Bueno, quiero empezar un poquito más atrás. El nombre, mariposas, me encantan las mariposas, pero las que son insectos, ¿no? Pero en realidad mi inspiración para el nombre de la fundación fueron 3 mujeres dominicanas llamadas las Hermanas Mirabal, que en los años 50 lucharon en contra de un dictador en República Dominicana y eh, él las persiguió, las hizo matar, pero ellas fueron la chispa que echó a andar un movimiento en República Dominicana para derrotar a ese dictador. Entonces yo tengo una gran admiración por las hermanas Mirabal, por su valentía. Y entonces cuando... Y para la época, ¿no? Sí, y entonces... Y ahora, esa es la parte del nombre. Con respecto a por qué la formé, fue porque yo hacía documentales en ese momento independientes, que significa que uno recauda fondos y uno hace todo, en realidad. Y yo necesitaba una canalización para los fondos. Entonces decidí crear una fundación para que la gente pudiera donar fondos para los documentales míos y también de otras personas. Y entonces formé esta fundación y le di el nombre a las mujeres que yo más admiraba en ese momento. Y esta fundación es la que está trabajando actualmente, ¿verdad? Yo estoy trabajando a través de la fundación. Sí. O sea, la fundadora de la... Yo soy la fundadora ok. y la actual directora. Directora. Y hay un directorio, pero yo en este momento soy Oh. la presidenta del directorio. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es lo que hacen en realidad? Es una corporación sin fines de lucro, que aquí en el Non-profit. Commonwealth de Virginia es un 501c3, que es un número que se le da a las corporaciones sin fines de lucro. Y nosotros, la misión de la fundación es abogar por los intereses de los derechos de las mujeres, de los niños, pueblos indígenas y el medio ambiente. Esa es la Wow. frase que establece nuestra misión como corporación lindo. sin fines de lucro. Y canalicé muchos fondos para documentales míos y también para algunas otras personas. Y he hecho algunas otras cosas relacionadas. Durante un tiempo ayudé a una fundación en México a traer niños escolares a Washington en unas giras educativas sobre democracia y libertad. Wow. Como me decía que se paseó el mundo entero, hablemos un poquito de las sociedades y sus grandes similitudes y grandes contrastes, con ese bagaje de conocimiento de otras realidades socioculturales que tiene, y al haber entrevistado también a muchas personas de diferentes culturas, ¿qué es lo que usted diría que ha sido tal vez uno o dos temas recurrentes en diferentes culturas, sociedades? ¿Y cuáles serían otras dos diferencias profundas que hay entre las diferentes culturas? Bueno, lo que une
a todas las culturas, creo que son los valores básicos del ser humano, eh, que son el amor al prójimo, el deseo de vivir con dignidad, el deseo de que los hijos de uno lleguen más lejos que uno, que ojalá, si uno no es educado, que se eduquen y sean buenas personas. Esos son los valores que unen a todas las culturas. Todas las culturas quieren esas cosas. Uh-huh. Hay grandes diferencias, por ejemplo, en la manera como se desarrolla eso. Uh-huh. Claro, todas las culturas tienen diferencias, pero ¿cómo lo buscan? Uh-huh. ¿Cómo lo buscan? Pero bueno, son los valores positivos y por los cuales yo creo que la gente lucha mucho. Y como dices, sí, como hay esa diferencia entre cómo lo buscan, es que se realizan tal vez los conflictos que hay en todas las culturas. Exactamente. Y en todos los continentes. Es difícil, obviamente, vivir por mucho tiempo en una sociedad que no tenga conflictos, que esté todo bien. Eso es... Sí, yo creo que eso es imposible. Y no siempre el conflicto es malo. Puede ayudar. A veces el conflicto es una chispa que echa a andar cosas, bueno, pueden ser positivas o negativas. Dependiendo cómo se afronten, Exactamente. ¿verdad? Y precisamente sobre eso, ya que en la actualidad, como latinoamericanas, estamos pasando por momentos tan difíciles, usted como chilena, los conflictos que están sucediendo, ¿cuál sería, cómo ve estos conflictos? Por ejemplo, el de Venezuela. ¿Qué opinión tiene sobre lo que está pasando? Que ya no es un conflicto que, por ejemplo, en Latinoamérica estamos habituados a que se quejen de todo y bloqueen, pero esto ya va un poquito más allá. ¿Cuál es su opinión? Con Venezuela, yo creo que Venezuela en este momento es un caso especial porque quizás hace muchos años la primera inspiración para eso no fue del todo mala, pero se fue transformando en algo que yo considero muy negativo, que es una dictadura. Y a mí yo estoy en contra de todas las dictaduras, de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea. Porque en una dictadura los ciudadanos de ese país pierden todos sus derechos y pierden la libertad, sobre todo la libertad de expresión, que es muy importante para mí, especialmente como periodista. Por supuesto. Entonces yo creo que se fue ahondando el conflicto y haciéndose cada vez más difícil para que siguiera adelante un sistema democrático, justo y libre. Yo creo que no es ninguna de esas tres cosas Venezuela en este momento. Y el gobierno se ha opuesto a cualquier disidencia y eso también es terrible, los ha reprimido. Todas las dictaduras terminan en eso. Primero censurando las palabras de las personas, el derecho a reunirse, y terminan no solo oponiéndose, sino que incluso oprimiendo al pueblo entero. ¿Cuál cree que debería ser el papel, hablando de los medios de comunicación, debería ser más social, tal vez tomar partido en este tipo de sociedades, o debería ser más imparcial y atenerse solo a informar? Yo creo que en principio los medios deben ser imparciales, o por lo menos intentarlo, porque uno nunca es imparcial, porque un periodista que escribe llega cargado de sus opiniones, sus prejuicios. Claro, la subjetividad no se puede ser totalmente eliminar. Objetivo. No. Eso no se puede. Pero uno puede siempre, al escribir, dar muchos puntos de vista para que el lector o el televidente o el radio escucha, el que sea, se forme su propia opinión. Ahora llega un momento cuando un gobierno reprime a un pueblo, entonces yo creo que la responsabilidad de la prensa, de los medios, es tratar de decir la verdad. En Chile durante un buen periodo pasó eso, que había represión y yo como periodista trabajé en los medios de oposición, trabajé para una revista y una radio y yo trataba de decir la verdad. Para mí era más fácil decir la verdad desde afuera, yo vivía fuera de Chile, entonces era más fácil porque
yo no temía a que me reprimieran porque Claro. no había manera. Ujú. Y los periodistas durante ese periodo vimos una manera de decir las cosas sin decirlas, que es como escribir entre líneas. Y Ujú. ese es el papel del periodista en momentos en que la población pierde sus derechos. Es tratar de alguna manera ayudar a que el pueblo vuelva a tener esos derechos. Lo que dice justo me recuerda a lo que está pasando actualmente en mi país, en Bolivia, que, por ejemplo, el canal CNN con el periodista del Rincón, él hace las entrevistas, pero bastante, ¿cómo diríamos?, claras, buscando respuesta. Y claro, todo el mundo le felicita y muy bien, pero es que él está aquí, Sí, ¿verdad? es más Entonces, fácil. no, es muy fácil para él hacer eso y no es así tan fácil hacer eso para los periodistas bolivianos, porque Claro. obviamente, quién sabe si van a amanecer al próximo día. A mí me gustaría aprovechar de mencionar aquí a los periodistas valientes de la frontera de México con Estados Unidos, Ujú. que de alguna manera eh, tratan de dar apoyo a toda la igualdad, Los la- derechos los humanos. derechos humanos, y muchos de ellos son amenazados de muerte. Una conferencia internacional a la cual yo asistí, conocí a una periodista mexicana cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero ella ha escrito libros, escribió muchos reportajes Ujú. apoyando los derechos humanos, y a tal punto que bueno, fue amenazada de muerte, a tal punto tuvo que irse del país. Pero hay muchos otros como ella que Sí, son sí tan hay. valientes Ujú. que lo arriesgan todo. Y ha muerto. Han Y han muerto muerto muchos, han sido muchos también. asesinados muchos Ujú. periodistas. Yo admiro mucho a la gente valiente porque yo no me considero tan valiente, entonces es una meta Ujú. a la cual llegar. Ajá, el periodismo de investigación, sobre todo, Sí. ¿no? Ese periodismo es bien duro. Sobre todo cuando uno Es arriesga difícil. todo, la vida, y no solo la vida a veces de uno, sino que de su familia. Exactamente, porque a veces sí, uno no solamente que dice, oh, yo lo voy a hacer y me van a matar a mí, ¿no? Porque ya Mm. tienen otras formas de coerción que son a veces mucho más, que hacen repensar a una persona a seguir eso. Pero bueno, así estamos y así tenemos que sobrevivir Sí. los, los periodistas. No, y así que uno como periodista, como reportera, uno puede intentar hacer muchas cosas, pero hay otros medios que el periodismo, y por eso que yo decidí eh, primero trasladarme al área del cine y producir documentales que también hablaban de los derechos, en el caso mío, derechos de la mujer, derechos humanos, Ujú. y hice muchos documentales sobre ese tema, y llegó un momento que eh, encontré muy dificultoso hacer documentales porque se exige mucho fondo para realizarlo. Entonces dije, no, voy a dejar eso de lado por un tiempo y voy a escribir un libro. Y ahí fue donde decidí escribir la novela Sacrificio en la Frontera, porque ese libro también habla de los derechos humanos, derechos de la mujer y derechos de los niños. Claro, toca los aspectos sociales y como decía, sí, porque hay varias formas que un comunicador también puede mostrar a la población lo que está pasando, ¿no? No solamente es haciendo una entrevista, digamos, am, atacando y bastante terrible, porque al final de ese cambio, de esa entrevista o de esa nota, tal vez no se va a conseguir un cambio en realidad, pero de una producción como un documental, como una Sí, canción, puede hacer que la misma gente, ¿no?, cambie de opinión, que se sí. ponga en acción. La ventaja que yo veo de hacer un documental o escribir un libro es que perdura más en el tiempo. También, ajá, Cuando uno hace un reportaje, sí perdura, pero no por mucho tiempo. O sea, claro. son como peldaños que uno va creando para lograr el Ujú. objetivo, que es a más largo plazo. En cambio, en mi opinión, no sé si todo el mundo opina lo mismo, pero en mi opinión, cuando uno hace un documental, eso sí, dura más. No sé si eternamente, pero dura más tiempo. Años, en el caso de Claro. los documentales míos, yo sé que siguen transmitiéndose después de 10 años.
y la novela... Y pueden ver, claro, y pueden ver la diferencia de que si hubo cambio, no, si se están repitiendo. Sí. Claro, en cambio una noticia ya la pasaron y ya es noticia, ya pasó. Sí, la exacto. noticia cambia. Aunque son importantes, porque esos claro. son actos de reportaje, actos valientes que van, con el tiempo van creando un movimiento, ¿no? Pero lo otro, uno no necesita hacerlo una y otra vez. Todas esas plataformas, por ejemplo, que existe, que un comunicador puede utilizar, ¿no? Porque es lo que quiero decir también a la audiencia. A veces uno piensa, está estudiando periodismo o está estudiando comunicación. Lo único que va a hacer es agarrar un micrófono e ir a hacer preguntas. Sí. Y no es así. No es lo único, aunque es muy importante hacer eso. Claro, eso es un reportero. Sí. Pero hay inclinaciones diferentes, ¿no? Uno puede hacer cine, puede hacer documentales, puede incluso hasta hacer música, puede hacer ahora con el internet y el YouTube y todo eso, puede hacer reportajes que no necesariamente sean políticos o no necesariamente sean de noticia, sino sean sociales, como su nombre lo dice, comunicación social. Exacto. Bueno, de hecho, en mi novela, Sacrificio en la Frontera, la protagonista es cantautora. Y la puse así porque siempre he admirado a los cantautores. Y ella escribe una serie de canciones sobre la pérdida de su niño, porque su niño es robado con fines muy terribles. Es un tráfico infantil. Déjame, Loisito, que vamos a ahondar en el tema del libro. Lo que le quería decir es que como ella es cantautora, algunas de las canciones están en el libro, pero no la música, sino que están las letras. Y eso es lo que quería mencionar, que sí, estoy de acuerdo, que la música también es una herramienta poderosísima para lograr objetivos. Me decía que realizó varios documentales de corte social, educacional. ¿Nos puede nombrar alguna producción que le haya retado más? Que haya dicho, esto sí me costó. Sí, el documental que hice sobre las hermanas Mirabal, que se llama Nombre Secreto Mariposas, y en inglés, Codename Butterflies, fue por varios motivos costoso. Uno, que tuve que entrevistar a muchos sobrevivientes de la era de Trujillo, que era el dictador, y tuve que entrevistar a estas personas para que me contaran cosas bien terribles, actos de tortura, de represión. Eso es bien difícil escucharlo, y es interesante, pero es difícil. Eso fue un lado. El otro lado fue que, aunque recibí una beca para empezar el trabajo, no fue suficiente, y fue muy largo y costoso recaudar los fondos para terminar el documental. Tuve suerte que al final entraron varias organizaciones, varias personas a ayudarme a terminar. Una vez que veían el borrador, entonces se inspiraban y me daban. Pero la recaudación de fondos en los documentales que son independientes, como eran los míos, es lo más costoso. Muy costoso. ¿Y cuál de esos trabajos le ha traído mayor satisfacción personal, no más allá de los reconocimientos, de los muchos reconocimientos que ha recibido por los trabajos realizados? ¿Tiene alguna producción que sea su favorita? Bueno, ese Nombre Secreto Mariposa es una de mis favoritas, pero tengo otra que también me dio mucha satisfacción y se llama Cuba Mía. Es la vida de 9 músicos, mujeres, en La Habana, Cuba, y su directora, en los momentos que se preparan para un gran concierto a final de año. Y eso me dio mucha satisfacción porque era pura música, y a mí me encanta la música. Entonces, y pude retratar de manera muy íntima a personas en Cuba, de una manera indirecta, porque era a través de su música. Entonces, pero ellas me pudieron hablar muy íntimamente de sus vidas diarias, cómo era vivir en La Habana en ese momento. Imagino que, claro, haciendo tantas cosas y diversas, tiene muchas anécdotas, millones de anécdotas. ¿Podría tal vez compartirnos 1 o 2 anécdotas que hayan
cambiado un poco su vida? Tal vez usted diga, después de eso hay un antes y un después en la carrera de Cecilia. No sé si anécdota, pero yo diría que cuando yo escojo temas, no lo hago de una parte de mi cerebro que es racional. Yo escojo los temas sí movida por mi deseo de abogar por los derechos humanos de la mujer, pero siempre los temas nacen de algo muy interno, casi irracional, y eso sí es una anécdota o no, pero de esa misma manera me di cuenta, haciendo lo que me conmovía, me fui dando cuenta cuáles eran mis valores y por qué temas yo quería luchar. Entonces fue al revés, movida por un proceso irracional, llegué. Está encontrando su pasión, tal vez. ¿Qué es lo que realmente le apasionaba? Sí. ¿Qué temas le apasionaban? Haciendo, me di cuenta que lo que era lo que me conmovía y me interesaba decirle al mundo, se puede decir. Interesante. Vamos a hacer una pequeñísima corte no comercial, solamente para identificar a la radio. Y ya volvemos precisamente a hablar del libro, de la novela.